Diálogo Directo. Son las 17 con 16 minutos, 17 horas 16 minutos. Ya estamos conectados con Jorge Oviedo y con él vamos de inmediato a hacer un análisis de cómo se está viviendo la situación política preelectoral en el país. Un país, un Ecuador que bajo las actuales circunstancias vive momentos verdaderamente dramáticos, con una crisis económica cada vez mucho más agudizada, con una epidemia que no cesa, que golpea aún más a los ecuatorianos, con niveles de corrupción acaso nunca antes vistos, porque se trata de momentos críticos, especiales, en medio de una pandemia, con actores políticos que se retiran y otros que vuelven a aparecer. En suma, una amalgama de hechos y acontecimientos y de personajes, Jorge, que merecen la pena ser leídos y analizados en la actual coyuntura. Muy buenas tardes. ¿Cómo leemos entonces el momento? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Guayo, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, tú tienes razón. Estamos viviendo un momento especial de la vida política nacional. No por el trasfondo de la pandemia, sino porque algunas cosas se están saliendo del esquema. Creo que conviene comenzar comentando la renuncia anunciada por Jaime Nebot, la renuncia a su aspiración de ser presidente de este país. Fíjate tú que esa es una noticia que debería alegrarnos y no deberíamos acogerla como si fuese un acontecimiento especial. Por el contrario, en mi opinión, yo creo que deberíamos despedir a Nebot en una marcha fúnebre, porque el accionar del Partido Social Cristiano durante toda esta época, es decir, desde el regreso a la democracia, es el que ha conducido al Ecuador a la situación que tenemos en los momentos actuales. No hay un responsable más categórico del estado actual de las cosas en el país que no sea el Partido Social Cristiano, que ha estado en la política nacional desde el poder político y desde el poder económico desde hace 40 años. Personajes como León Febres Cordero, como los sucesivos dirigentes del Partido Social Cristiano con u otro nombre como Sixto Durán Ballén y otros, han producido el estado actual, no solamente de crisis económica, también de una crisis moral, porque hoy, dices tú, se ha descubierto la corrupción. Yo diría, no, se ha destapado el velo, pero la corrupción ha estado siempre ahí. El Partido Social Cristiano se ha caracterizado por la corruptela más sistemática que ha tenido el Estado ecuatoriano. Y líderes como Febres Cordero, a los que le importaban un comino el país. Recuerda tú que momentos antes de terminar su mandato, Febres Cordero señaló que a él importaba un comino el país y que por lo tanto, ¿no es cierto?, le importaba un carajo. Con otras palabras dijo cómo quedaba el Ecuador. ¿Crees tú que en esas condiciones otros partidos que no se han caracterizado por una renovación de la ética política iban a cambiar ese estatus? Por el contrario, el populismo luego hizo de las suyas y las consecuencias son, ¿no es cierto?, los compromisos que el populismo bucaramista ha hecho con Lenín Moreno en los momentos actuales. La repartición de aquellos puestos donde es posible robar dinero. ¿Cómo el Ecuador puede cerrar los ojos
ante una situación como la presente? ¿Cómo es posible que el pueblo ecuatoriano sea un invitado de piedra en la política y tenga que limitarse exclusivamente a ver cómo las élites se roban el dinero que nos corresponde para la salud, para la educación, para el trabajo? Este es un país que no está bien, está desarmado, y los responsables de estos son la derecha, las élites. Hace una decena de años, Rafael Correa llegó al poder. De alguna forma se encaminó la suerte del Ecuador, pero tampoco el correísmo tuvo, ¿no es cierto?, la suficiente perspicacia para darse cuenta que un proceso de transformación del Ecuador no es una cuestión de soplar y hacer botellas. Un proceso de transformación de la vida ecuatoriana significa chocar contra muchos intereses. Y no se puede ser blandos en ese choque fundamental de intereses, porque la política es eso, mi estimado Washington, el choque de los intereses de distintos sectores sociales. Los intereses del pueblo están postergados, están enterrados por la derecha, a tal extremo que este momento Nebot dice que se separa de la política y prepara el camino para que sus sustitutos, llámese bien Guillermo Lasso u Otto no sé cuánto, vuelvan al escenario político y en el 2021 se vuelva a repetir el ciclo de corrupción, corruptela y desastre que el Ecuador tiene hasta los momentos actuales. Jorge. Yo creo que eso no, ya no debe ser posible. El pueblo ecuatoriano tiene que decir presente. Pero ¿desde dónde dice Guayo? Ese es el problema. Y por eso te quiero preguntar algo, Jorge, te quiero preguntar algo. El espejismo que Nebot montó durante estas 2 últimas décadas respecto de su modelo exitoso, ¿es el que acaso se acaba de derrumbar o se acaba de romper? Porque el no correr por la presidencia de la República, que ha sido su tan anhelado sueño, definitivamente le pone un estado de rotura de ese espejismo en términos históricos de la política, Jorge. ¿Qué dices tú? Claro, el modelo exitoso de Nebot lo tendrán que defender a capa y espada, porque ellos lo dicen, no porque el pueblo y la opinión internacional lo diga. Pero ¿a qué nivel de descaro llega la opinión social cristiana que hace poco Nebot declaró que Guayaquil era un modelo de la lucha contra el COVID? ¿Puedes tú imaginarte eso? Después de que en las calles de Guayaquil quedaron más de 10,000 cadáveres por causa del virus. Y él hace declaraciones diciendo que Guayaquil es un ejemplo para el mundo de la lucha contra el COVID. O sea, ¿qué es lo que nos quieren pintar? Mentiras cerdosas de esa naturaleza son las que defienden el modelo exitoso llamado así por Nebot. Porque si ellos no lo defienden, y fíjate tú que ahora se ha orquestado una opinión general que no es solamente la de Nebot, es también la opinión de Lenin Moreno, es la opinión de las élites defendiendo esos puntos de vista, y la opinión de los sectores populares, entiéndase de los sectores medios bajos hacia el pueblo, es exactamente la contraria. ¿Cómo es que este país se hace contra la opinión de los sectores mayoritarios del Ecuador?
No es nuevo, Guacho. Tú no eres tampoco nuevo en el periodismo. Y sabes, ¿no es cierto?, que desde que tú te acordarás, las élites defienden esos modelos exitosos, mientras el pueblo y los sectores populares mayoritarios se debaten en la miseria y la pobreza. ¿Cómo es posible? Esta es la realidad que tiene que cambiarse. Estamos frente a un proceso electoral. Ese proceso electoral es histórico porque no se va a dar en las condiciones en que se han dado en ocasiones anteriores. Este proceso electoral del 2021 tiene un componente especial. ¿Cuál es ese? Ese componente es que el proceso correísta que corrió durante una década, abrió una brecha en el bloque monolítico de la derecha y ha puesto a pensar, a dudar a la gente común y corriente. Esa actitud política del correísmo tiene que concretarse en el 2021. Es lo que se llama el progresismo en el Ecuador. Y tiene que presentarse unido, Guacho, a este evento, porque si no se presenta unido, la derecha seguirá ganando y quedará demostrado de que no hay un proyecto alternativo. Porque si en este momento el progresismo ecuatoriano, entiéndase el correísmo, no es capaz de sumar las fuerzas que van de la izquierda posible, que en este caso es el correísmo, porque no hay una izquierda que electoralmente pueda afrontar el compromiso de derrotar a la derecha. Si es que no hay una alianza que vaya de la izquierda posible, que es el caso del correísmo, hacia el centro, fíjate tú, hacia el centro, hasta el centro, no será posible derrotar a la derecha. La derecha no está pintada y la derecha sabe hacer su juego. Pero quemará, Jorge, los últimos cartuchos la derecha, pues, porque no de otra manera se está explicando o se explicaría la actitud del supuesto contralor Pablo Celi, la actitud de estos sectores políticos que quieren bajarse el Consejo Nacional Electoral, que quieren postergar las elecciones y que quieren proscribir al partido del correísmo, que tú lo señalas como el sector político que representaría a la izquierda y al progresismo en las elecciones del año venidero. ¿Qué hacer entonces? Sí, señor. Diana Tamaín está ante una encrucijada histórica. Si la Diana Tamaín cede este momento ante las pretensiones de un comunista reciclado como es Pablo Celi y otros sectores que están detrás de él, está esa izquierda boba a la que yo la denuncio siempre, encabezada por Ayala Mora, que plantea, ¿no es cierto?, la postergación de las elecciones del 2021. Y Diana Tamaín está frente a una situación muy compleja, porque Diana Tamaín en cierta forma responde a los intereses de un pseudo socialista como Ayala Mora, que él plantea la postergación de las elecciones, pero no puede esconderse. Es decir, ceder este momento frente a la presión de estos grupos que no hacen otra cosa que representar los intereses de la embajada norteamericana. Luis Verde Soto, ¿cómo explicas la actitud de este hombre? ¿Cómo explicas la actitud de Pablo Celi? ¿Qué es lo que están defendiendo? Están defendiendo que se forme un frente contra el correísmo. Están defendiendo que se forme una artimaña para perjudicar al progresismo correísta, que es el progresismo latinoamericano. Eso es lo que se está jugando en las elecciones de 2021. Y Diana Tamaín, yo le siento, ¿no es cierto?, que no tiene toda la firmeza para sostener la presión, lo que terminará postergando las elecciones.
Y significará también, ¿no es cierto?, ponerle más dificultades a Correa para que participe, porque ese es el proceso, ese es el proceso que viene del poder mundial, que tiene sus peones aquí en el Ecuador, y los peones de ese poder mundial se llaman Pablo Celi, Enrique Ayala, se llaman todos aquellos que están empeñados en que las elecciones no se lleven a cabo en la fecha correspondiente. Jorge, Esa ¿cómo es la debe realidad. leerse, Jorge? Permíteme esto, ¿cómo debe leerse en este contexto que tú haces de tu análisis, cómo debe leerse entonces esta suerte de estrategia de Nebot que si bien retira su candidatura, plantea la realización de una consulta popular para que Ajá, según él sea el soberano el que se pronuncie por el trabajo, en contra del así es. ministro de Finanzas y en contra de la deuda externa y una serie de aspectos más. Inclusive, ahí cita temas ambientales que ¿Cómo hacen ver no? un poco, un tanto extraño a Nebot. A ver, ¿cómo se debe leer esa estrategia? Nadie puede creer en la metamorfosis de Nebot. Es el punto de partida. ¿Cómo puede ser posible que la naturaleza de un alacrán cambie a ser un indefenso pajarillo? No, 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 eso no es posible. Nebot está mintiendo y está en el plan, en una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Las contradicciones interoligárquicas, este momento van a ser postergadas. A Nebot ya no le importa que sea Lazo o que sea Otto, pero lo que se tiene que salvar es el dominio de la oligarquía. Y por eso es que él, inteligentemente, porque hay que reconocerlo, está poniendo una hoja de ruta. Dice, quien quiera que represente la derecha, la tendencia nuestra, tiene que poner estos puntos sobre el tapete. Eso es lo que está haciendo. Está pidiendo que se haga una consulta. Óyeme, qué coincidencia. Está haciendo exactamente lo que planteó Correa en el 2006, porque él dice que no la consulta va a significar, ¿no es cierto?, la realización de un cambio constitucional. Claro, Dajik ya acaba de pronunciarse y decir que hay que volver a la Constitución de 1998. ¿Te puedes imaginar tú? O sea, este momento tenemos que dar un salto hacia atrás. ¿Y a quién le consultan? Le consultan al pueblo. No, señor, ellos están decidiendo por su cuenta. La estrategia es una estrategia compaginada por todos los sectores interoligárquicos, por los sectores de la oligarquía y naturalmente con la complacencia y con la complacencia de la prensa libre e independiente. Porque hoy verás tú que de hoy en adelante se va a atiborrar la opinión nacional con el criterio de que hay que postergar las elecciones y hay que convocar a un plebiscito. Tú verás, eso ya está determinado. Y entonces, ¿quién se va a oponer a esos puntos de vista? Los únicos que pueden oponerse son los sectores progresistas, encabezados por el correísmo. Pero en el correísmo hay sectores al interior que no comprenden la importancia de la unidad de la tendencia. La tendencia correísta tiene que tener una dirección revolucionaria o tiene que tener una orientación revolucionaria. Aceptemos que no puede tener una dirección revolucionaria, pero una tendencia revolucionaria tiene que tener, porque si no, el progresismo se convierte simplemente en un cambio de collar al mismo perro. Después de un triunfo, vamos a suponer que se le derrota a la derecha en el 2021. Y después de eso, con el poder en las manos, ¿qué van a hacer? A remodelar el Estado, a volver a la economía heterodoxa que practicó Correa y no salir de entonces del estancamiento en el cual se encuentra el Ecuador.
No, señor. El progresismo tiene que darle una tuerca más al proceso político, y esa tuerca, esa vuelta de tuerca, tiene que llevarnos, acercarnos más a un proceso de carácter socialista. Que no nos engañemos con eso. La única salida para el Ecuador es un proceso ordenado, racional de desarrollo de una tendencia socialista. De otra manera, ¿qué vamos a seguir haciendo? Lo mismo que se ha hecho en el Ecuador desde el año 79 para acá. No, señor, los cambios tienen que darse. Y si el correísmo tiene valor histórico, el correísmo tiene que comprender que esta es una necesidad histórica de transformación y radicalización del proceso. Muchas gracias, Jorge. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero como siempre, orientador, tu criterio y tus palabras. Hasta una próxima, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Guayo, para ti. Muy amable. Hasta luego. En Punto Noticias, la noticia vive.